Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los lugares más importantes en la historia de Israel es el monte Sinaí, porque allí Dios no solamente le dio al pueblo sus mandamientos, es decir, sus instrucciones para una conducta recta, sus expectativas y cómo debemos caminar con Dios en una relación de pacto, sino que allí Dios además le ofreció a los hijos de Israel una oportunidad sin comparación, la oportunidad de ser cambiados y transformados por su presencia. Quisiera hablar por unos minutos antes de estudiar la palabra de Dios en cuanto a la manera correcta de entender las Escrituras. Nosotros no podemos llegar a conclusiones teológicas con base en lo que pudo ser, de lo que estamos hablando. Y por cierto, cuando leemos Éxodo 20, es un capítulo de lo más singular, porque allí tenemos una imagen de Israel oyendo los 10 mandamientos, no toda la Torá, sino los 10 mandamientos. Y vamos a ver en la lección de hoy, cuando entremos a este pasaje tan particular, cómo Israel rechazó a Dios. Permítanme decirles lo que hace una persona que no entiende las leyes de interpretación bíblica. Él se preguntará, ¿pero qué hubiese pasado si Israel hubiese sido fiel? ¿Qué habría pasado si hubiesen obedecido? No debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que ocurrió. Una norma fundamental, si asistes a una buena universidad teológica o seminario bíblico y estudias los principios básicos de hermenéutica, aprenderás a nunca basar tu perspectiva teológica sobre lo que pudo haber sido. Es decir, si tal cosa no hubiese pasado, entonces este habría sido el resultado, y por tanto aplicarías ese presunto resultado como el fundamento de tus creencias, pensamientos y tu visión teológica. No debes hacer eso. Solamente puedes analizar lo que sucedió y no lo que debió haber pasado o lo que pudo haber pasado. Nada de eso es relevante. El monte Sinaí fue un lugar importante porque allí Dios quería hacer algo. Él quería darle a los hijos de Israel, que habían sido redimidos por la sangre del Cordero, una experiencia de adoración sin comparación. Quiero decirles que esta segunda mitad de Éxodo 20 se trata totalmente de adoración. Y esto debería ser de tu máximo interés, porque ese debería ser nuestro objetivo. Si me preguntaras, ¿qué es aquello que quisieras hacer más que cualquier otra cosa? Te diría, adorar a Dios. Y Dios aquí, mediante la escritura que estudiaremos hoy, nos da grandes indicaciones sobre cómo debe ser la adoración correcta, la que le agrada y es adecuada ante sus ojos. Toma tu Biblia y ve conmigo a Éxodo 20, iniciando desde el verso 18. Algunas Biblias puede que tengan una numeración de los versos algo diferente, pero eso está bien. Simplemente continúen en el verso que viene justo después del último mandamiento de no codiciarás. El siguiente verso es el primero que estudiaremos hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Recuerden, los hijos de Israel están en el monte Sinaí. Están de pie frente al pie de la montaña y han visto a Moisés subir. Han visto a Moisés advertirle al pueblo y han visto la variedad de sucesos que han ocurrido
sobre ese monte cuando Dios vino y habló. Ellos oyeron los Aser Hadibrot, los 10 mandamientos. Y ahora noten lo que la palabra de Dios revela. Verso 18. Y todo el pueblo. Noten que no dice simplemente los hijos de Israel o los que salieron de Egipto, sino todo el pueblo. El pueblo lo hace específico. ¿Y a qué está haciendo referencia? ¿Qué está siendo especificado aquí? La respuesta es aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, los que salieron de la esclavitud con un llamado para encontrarse con el Señor en aquel desierto, con el objetivo de adorarle a Él. Todo esto se trata de adoración. Leamos. Y todo el pueblo ve. Y debo explicar esto. Existen discusiones sobre los tiempos verbales en hebreo. Si vas a una institución cristiana, allí te hablarán sobre el tiempo perfecto y el imperfecto. El problema con eso es el siguiente. Si comparas eso, por ejemplo, si has estudiado griego, no existe relación en lo absoluto entre los términos en griego para perfecto e imperfecto versus lo que eso significa en hebreo en cuanto al perfecto y el imperfecto. Me gustaría compartir con ustedes que existen ciertas construcciones gramaticales muy especiales y únicas. Usualmente en hebreo, el perfecto es comprendido como el pasado y el imperfecto como el futuro. Y lo que quisiera enfatizar es que hay un tiempo que algunos llaman participio, mientras otros llaman presente. Si tomas nuestra clase de hebreo bíblico, una introducción al hebreo aplicado, en la comunidad de Esperanza de Río, entenderás más de lo que estoy hablando. Pero cuando vemos aquí, lo que vemos es que todo el pueblo roim. Roim significa el pueblo ve, está en presente. El participio busca enfatizar, expresar una descripción del pueblo. Ellos eran quienes estaban viendo. Ellos presenciaron todo esto, pero en tiempo presente. Y el presente usualmente le añade importancia a un pasaje, porque tiende a ser inusual. Entonces todo el pueblo presenció los sonidos y los lapidim, las llamas. Y el sonido del shofar, o la voz o el sonido del shofar, y la montaña estaba humeando. El pueblo lo vio y noten lo que hicieron. Dice aquí, muchas Biblias dicen, temblaron. Ellos se movían, pero la implicación es que se movían hacia adelante y hacia atrás. La idea que se transmite aquí es que había confusión. Ellos no sabían cómo responder a esta experiencia, a lo que estaban contemplando. Y noten lo que dice, y yo subrayaría esta frase porque la veremos nuevamente. Siempre que algo se repite en la Biblia, es para darle énfasis. Dice aquí, Vayamdu mei brachok, lo que significa, el pueblo se paró a la distancia. Lo interesante es que pueblo en hebreo es singular. Ha'am, el pueblo. Podríamos decir Ha'amim, los pueblos, para hacerlo plural. Y el verbo que lo acompaña aquí está en plural. Lo que esto expresa cuando el sujeto de una oración es singular, pero el verbo que modifica a ese sujeto está en plural, lo que expresa es división. Todo esto nos manifiesta que el pueblo no estaba en unidad allí. No había unidad en su respuesta, no había unidad en su comprensión y estaban fracturados en todo el sentido de la palabra. Entonces el pueblo se paró a la distancia. Pasemos al verso 19. Y le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros y oiremos. Pero no permitas que el Señor, o literalmente Dios, no dejes que Dios hable con nosotros. ¿Por qué? Pen namud.
no sea que muramos. Ellos tenían miedo. Ellos vieron todo esto y estas cosas les hablaban de la presencia de Dios. Porque Él, como lo veremos en un momento, estaba acercándose a su pueblo. En otras palabras, lo que ellos presenciaron en aquel monte, las llamas de fuego, el sonido del shofar, el humo y las luces, todas estas cosas, todo aquello representaba la presencia de Dios. Y como veremos en breve, Dios se acercaba a su pueblo. Y a medida que Él se acercaba, ¿qué hicieron ellos? Se pararon a la distancia. Recuérdenlo. Es de máxima importancia para entender correctamente este mensaje. Entonces, ellos temían la muerte, pero ¿por qué tenían tanto miedo de morir? Muy sencillo, porque eran un pueblo impuro. Mientras un Dios santo, un Dios perfecto venía hacia ellos. Así que tienes a un pueblo impuro moviéndose hacia un Dios puro y santo para encontrarse con Él. Y tenían miedo que la santidad de Dios, en medio de la impureza del pueblo, les pudiera causar la muerte. Ahora, esa podría ser una suposición correcta, porque ellos acababan de oír los 10 mandamientos. ¿Cómo debemos comprender eso? Como las expectativas de Dios, lo que Él espera que ellos hagan. Y ellos sabían que estaban muy alejados de la voluntad de Dios. Y cuando estás muy alejado, o aunque sea ligeramente alejado de la voluntad de Dios, el resultado es la muerte. Solamente en una relación de pacto con Dios, uno puede experimentar la vida y recibir las promesas de Dios. Ellos tenían miedo y no querían tener una interacción con Dios. Le dijeron, habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros oiremos, obedeceremos. Pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Verso 20. Y Moisés aclaró algo. Verán, él conocía la intención de Dios, y ese es uno de los indicadores del hecho de que él era un profeta. Él conocía lo que Dios planeaba. ¿Cómo? Dios se lo revelaba. Cada cosa que Moisés entendía era producto de la revelación. Y todo lo que podemos entender es hecho por revelación. Verso 20. Y Moisés le habló al pueblo. Y miren qué fue lo primero que les dijo. No temáis. Y hay una razón para esto. Él dijo, ¿por qué? Y la siguiente frase es, ley va'avor. Esta frase expresa propósito, pero también expresa un cambio. Y lo que Dios llevará a cabo, lo que hará suceder sobre el pueblo. El término la'avor significa una transferencia con un propósito, una transferencia con el fin de causar una transformación. Noten lo que dice que Él hará aquí. Del mismo modo que esta frase, que dice que el pueblo se paró a la distancia, es importante, también en este pasaje y en este verso específico con el que estamos tratando, lo es esta frase, la'avor. Se repetirá 2 veces y unirá lo que estudiamos ahora y lo que estudiaremos en unos minutos. Una vez más. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, porque con el fin, y la siguiente palabra es nasot. Nasot no tiene que ver con una prueba. Casi todas las traducciones que revisé dicen que Dios vino con el fin de probar al pueblo. Esa es una interpretación errada de la palabra nasot. Con frecuencia, cuando interactúo en varias oportunidades que se me han presentado para dictar sesiones de enseñanza a líderes, pastores y demás, ellos difieren conmigo porque dicen que todas las traducciones, no solo en inglés, sino en muchos otros idiomas, emplean la palabra probar. Así que, ¿por qué creerme a mí? Bien, porque cuando te fijas en el contexto, se hace evidente. La palabra es nasot, que proviene de 2 raíces. Una
es una palabra que significa brindar una experiencia. El término nisaión es experiencia. Implica una prueba, pero a veces una prueba es un experimento. Y en ocasiones, cuando hacemos una prueba, esperamos un resultado. Busca revelar algo. El término nasot puede significar experiencia, pero también significa nes, algo milagroso, algo sobrenatural. Y eso es lo que debemos ver. Les garantizo que esto quedará evidenciado en la segunda parte del verso. Lo que dice literalmente es que Moisés le dice al pueblo: no temáis, porque Dios está causando que venga sobre ustedes una experiencia milagrosa y sobrenatural. Y se nos dice exactamente de qué experiencia se trata. Leemos en la segunda mitad del verso 20, que dice: porque para pasar, y la implicación es sobre ustedes, esta experiencia, y dice, Dios viene, Baja Elohim. No es difícil de entender. Ba es viene y Ja Elohim es Dios. Dios viene a ustedes. Y luego tenemos la frase Va'avor. Es la misma palabra sin el lamed, sin la partícula a. Y lo que dice es Va'avor. Significa pasar. Es la misma palabra que une lo que leímos antes, pasar sobre ellos una experiencia milagrosa, y ahora utiliza la misma palabra con el fin de explicar cuál será esta experiencia milagrosa. Tijie yirato, que el temor, su temor, se refiere al temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? El principio de la sabiduría. Así que lo que pasaría sobre ellos en esta experiencia milagrosa es que su temor estaría ¿dónde? Sobre sus rostros. Rostro puede significar bendición. Dios les está bendiciendo con esta oportunidad. Por esto dice que esta es una oportunidad para que el pueblo experimente algo. Que el temor de Dios esté con ellos. Temor es sinónimo de sabiduría, para que ellos tengan entendimiento en cuanto a ¿qué? La respuesta es que ellos tendrán entendimiento de la voluntad de Dios. Cuando conoces el temor del Señor, tendrás la sabiduría que te conducirá a ejecutar los propósitos de Dios. Entonces, leemos que su temor estará sobre sus rostros, y vean el resultado. Dice, Lei vilti techta'u, para que no sean capaces, es un término de imposibilidad, para que ustedes no tengan la posibilidad de ¿qué? De pecar. Dios está diciendo aquí que Él hará algo, darles una experiencia sobrenatural para que conozcan su voluntad, y esto es lo que frecuentemente le digo a la gente. Muchas veces conozco la voluntad de Dios para una situación dada en mi vida. Sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero el problema es este. Solamente conocer lo que está bien y lo que está mal no siempre resuelve el problema. A veces me digo, haz esto, no hagas aquello. ¿Pero qué pasa? Me rebelo. Hago lo que no debo hacer y lo que debería hacer, dejo de hacerlo. Rebeldía. Entonces, conocer la verdad no resuelve el problema. Es un excelente primer paso, pero aquí Dios quiere resolver el problema. Él quiere darle al pueblo una experiencia sobrenatural. Quiere traer sobre ellos una transformación. ¿En qué sentido? Que conozcan la voluntad de Dios y que no puedan pecar. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo puedan obedecer. Eso es lo que Él quiere producir con el fin de que ellos puedan ser un pueblo que demuestra perfectamente la presencia de Dios, su propósito, como testimonio a las naciones. Pero, ¿qué dice la Escritura? Mira el verso 21. En mi opinión, el verso 21 es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Porque en vez de decirle, sí, Dios,
Queremos esa experiencia. ¿Qué hicieron? Noten cómo inicia el verso 21. El verso 21 inicia exactamente como termina el verso 18. Quizá lo puedas ver así en tu Biblia, aunque en ocasiones las traducciones cambian el orden de las palabras, pero ten la seguridad de que en el texto hebreo es igual. El verso 18 termina tal como inicia el verso 21. ¿Y cómo es eso? Vayamod Ha'am, pero hay una diferencia. Vayamod Ha'am Meirahok. Al final del verso 18, el verbo Vayamdu, ¿qué significa? Separaron a la distancia. ¿Estaban qué? Estaban confundidos. No había unidad. Pero cuando vemos el inicio del verso 21, ese verbo Vayamdu, repito, Vayamdu, cambia a Vayamod. Cambia del plural al singular, lo que significa que estaban unidos en esta desobediencia. Había unidad en este acto de rechazo a Dios en el monte Sinaí. Lo que vemos aquí es que en el lugar donde habían sido convocados para adorar a Dios, mediante una adoración correcta, allí serían transformados, pero en vez de eso, se rebelaron, se levantaron y dice que el pueblo se paró a la distancia, y debido a que no querían acercarse a Dios, ahora dice, y Moisés avanzó, se acercó a la niebla que allí había. Y dice, donde se encontraba el Dios. Lo que eso significa es que Dios estaba allí en medio de la niebla. Él vino, el pueblo se paró a distancia y solo Moisés se acercó para encontrarse con Dios. Aquí tenemos un gran fracaso, una oportunidad perdida, una profunda tristeza, porque ellos no querían la transformación. ¿Por qué? Bien, si regresamos al capítulo 19, recuerden lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, prepara al pueblo, pero el pueblo no se preparó. Ellos no oyeron a Dios, no querían la experiencia de adoración que Dios quería que ellos tuviesen. ¿Y por qué estoy hablando una y otra vez sobre adoración? Bueno, avancemos al siguiente verso, la segunda y última sección de este capítulo 20. Porque todo se trata de adoración en este punto. Mira el verso 22. Y el Señor le dijo a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel. Ustedes han visto que de los cielos yo les he hablado. Esto nos dice algo. Nos dice que Dios quería que el pueblo tuviese la misma experiencia de Moisés, que fuesen transformados por la presencia de Dios, que recibieran la revelación personal y única de Dios para ellos. Cuando vemos el verso 22, noten lo que dice. Porque ustedes, se refiere a todo el pueblo, todos ustedes han visto que desde los cielos les he hablado. Hablaba en cierta ocasión con un individuo sobre este pasaje y me dijo, no, él solo está hablando con Moisés, no con los hijos de Israel de manera colectiva. Pero la razón es que él puede llegar a esa conclusión en su Biblia en inglés, porque you en inglés puede significar tú o ustedes, y simplemente se escribe you. Pero en hebreo no funciona igual. En hebreo tenemos la frase Dibarti imechem. He hablado con ustedes en plural. Entonces, Dios le ha dado una experiencia de revelación a todo el pueblo, a manera de invitación, una invitación a ser transformados, con el fin de llegar a una posición en la que conozcan la voluntad de Dios y sean obligados a llevarla a cabo. Eso es lo que yo anhelo, esa transformación. Ahora, aquí hay algo importante porque cuando nuestra esperanza bendita ocurra, es decir, el arrebatamiento, tendremos una experiencia similar a lo que Dios estaba prometiendo en aquel entonces. Porque cuando estemos en ese cuerpo nuevo,
Verán, nosotros nacimos de nuevo en el preciso instante en que creímos, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y eso nos cambió, nos dio un potencial, pero el resultado completo de esa transformación no se manifestará hasta que entremos en esa nueva condición, con ese nuevo cuerpo de reino. Y lo que vemos aquí, y esto es importante, lo que vemos aquí es una tipología. Lo que vemos aquí es una revelación en cuanto a lo que será la experiencia completa, la expresión completa de lo que se nos enseña aquí. Verán, no cometan el error de decir, si los hijos de Israel, si el pueblo de Israel se hubiera sometido, habrían tenido tal experiencia, porque no lo hicieron. Se les ofreció, pero la rechazaron. No digan lo que no ocurrió. No saquen conclusiones teológicas basadas en lo que se ofreció, sino solo en lo que realmente sucedió. Cuando leemos aquí, Dios habla y dice, todos ustedes han visto que de los cielos les he hablado. Verso 23. El verso 23 nos dice algo. Dios empezará a establecer para su pueblo un tipo distinto de experiencia de adoración. ¿Por qué? Porque lo rechazaron a Él. ¿Y cómo será? Será una experiencia de culto basada en la adoración en un altar. Un lugar para rendir adoración, ofrendas y sacrificios. Este es un nivel más bajo, y no es mi opinión. Es lo que enseñan los rabinos, que Israel sufrió una pérdida ese día, porque no pudo lograr una experiencia de adoración superior a la que veremos más adelante. Cuando digo más adelante, el fundamento se establece aquí, a partir del verso 23. Leamos el verso 23. Y ustedes no harán, dice aquí, no harán conmigo dioses de plata, ni dioses de oro. No harán ustedes o no fabricarán ustedes. Lo primero que Dios les dice aquí es que no puede haber idolatría alguna conmigo. Conmigo significa que todas las demás formas de adoración, todo lo demás que pueda ser reverenciado, honrado o adorado, debe ser echado a un lado y en última instancia destruido. Dios está hablando aquí de exclusividad. La adoración que Él está llamando a su pueblo a ofrecer es diferente a todos los demás tipos de adoración que las naciones, que los pueblos realizaban. Y esto debería decirnos algo. En mi opinión, la escritura que estaremos leyendo en los siguientes versículos nos brinda principios muy importantes sobre cómo adorar a Dios. El primer principio que vemos es que la idolatría está prohibida, y cuando vemos cómo adora el mundo, lo que hacen religiosamente es pura idolatría. No debemos copiar los caminos del mundo, de los pueblos del mundo, de las naciones, cómo adoran ellos. Y mi preocupación es esta. Cuando veo la adoración de hoy en día, cuando observo esos conciertos, los llamados conciertos cristianos que transmiten por las cadenas de televisión cristianas, y veo cómo se comporta la gente, cómo se visten, las cosas que hacen, sin duda alguna es una imitación del mundo. De eso es de lo que Dios advierte a su pueblo aquí. Su adoración no debe ser una imitación de cómo adora el mundo. Verso 24. Lo siguiente que dice, leamos la primera frase del versículo 24 es Mizbach Ademá. Mizbach significa altar y la palabra Adamá significa terreno, pero en este sentido probablemente se refiere a tierra, altar de tierra. Así no es como las naciones adoraban. Ellas tenían un tipo muy distinto de altar, pero Dios dice aquí, mira el verso 24, altar de tierra harás
para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus rebaños y tu ganado, en todo lugar donde yo haga mención o haga memoria de mi nombre. Y vendré a ti y te bendeciré. Lo que esto nos dice es lo siguiente. El altar que Dios requiere no es uno que se asemeje o que se parezca o que sea del mismo estilo o con similar fabricación a cómo las naciones construyen sus altares. Ningún otro pueblo tenía un altar de tierra, pero Dios, en este momento, les llamaba a edificar un altar así. Noten que aquí Él menciona holocaustos, ofrendas de paz, y dice que a medida que presentan este tipo de ofrendas, noten lo que dice, de tus ovejas y tu ganado, dice, en todo lugar donde yo haga mención o cause que sea recordado mi nombre, y noten lo que dice, en este contexto de adoración, ¿qué hará Dios? Él quiere venir y dice, Avo aneja, yo vendré a ti. ¿Para qué? Y te bendeciré. Vemos algo. Cuando la adoración no tiene la misma forma o carácter, ni se parece a la adoración del mundo, sino que se basa, y noten lo que dice aquí, haré mención de mi nombre. Espero que ya sepan que nombre es sinónimo de carácter. Así que es la adoración ¿de qué? De Dios. Y lo que se enfatiza es su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Y qué aprendemos? Que Dios quiere bendecir. Él dice, cuando me adoran adecuadamente, no como adora el mundo, sino conforme a mis instrucciones, dice, vendré a ti y te bendeciré. Eso es lo que quería hacer Dios en el monte Sinaí, pero el pueblo lo rechazó. Entonces ahora Él los llevará por una travesía. Él hará que su nombre habite en muchos lugares distintos, hasta que, como lo sabemos, llegue a Jerusalén, donde se ubicará el lugar definitivo donde Él quiere que su nombre sea invocado. Pero de nuevo, el propósito es bendecir al pueblo. La adoración conduce a la bendición. Cuando adoramos a Dios de acuerdo con sus instrucciones y reglas, al final seremos bendecidos. Verso 25. Y este término y también podríamos comprenderlo en nuestro idioma como un pero. Pero si un altar de piedras me construyes, no debes construirlo, ¿cómo? Con piedras talladas. Es decir, la costumbre de las naciones era la de tallar, cortar las piedras. Pero aquí la instrucción es clara. Si haces el altar de piedras, no lo debes hacer de piedras talladas, porque, dice aquí, tu espada, si la ondeas sobre ella, es decir, si utilizas una espada, este es el término literal, pero se refiere a un instrumento para cortar piedras. Si cortas y levantas sobre la piedra esta herramienta de corte, ¿qué dice que le haría al altar? Dice, lo profanarías. Así que, si se usan piedras, no pueden ser cortadas, tienen que ser formadas y dispuestas de una manera diferente. El mensaje aquí es que la adoración inadecuada produce ¿qué? La siguiente palabra, que es la última del verso 25, es un término para aquello que es profano. El término profano, básicamente, es algo que obstruye la bendición de Dios. Cuando algo es profanado, cuando profanas el nombre de Dios y cuando profanas el Shabbat, esas son las dos cosas para las que principalmente se usa esta palabra. La misma palabra es usada actualmente en hebreo moderno para decir espacio exterior. ¿Qué es el espacio exterior? Es un lugar vacío, hueco, desprovisto de todo. Y la palabra aquí para profano significa hueco o vacío. Lo que Dios nos dice es esto. Cuando adoras como el mundo adora, cuando insertas dentro de la adoración al Dios de Israel
principios, estándares, métodos y actuaciones iguales o parecidas a las que el mundo implementa, eso anula y profana la adoración. ¿Y qué causa eso? Que se obstruya o se detenga la bendición. Eso es lo que está pasando hoy en día y estoy convencido de ello. Lo digo con total seguridad. Mucho de lo que estamos observando y que se presenta como supuesta adoración, realmente es algo profano para Dios. Y lo que Dios quiere hacer, bendiciendo al pueblo y dándonos esta gran experiencia y trayendo transformación sobre nosotros y dándonos la oportunidad de caminar en obediencia, todas estas cosas están siendo obstruidas, perjudicadas y detenidas debido a nuestra profana adoración. Estoy muy seguro de que gran parte de lo que se ha venido practicando en muchas supuestas casas de Dios son cosas que Él considera como profanas, cosas que no le agradan, por lo que sus bendiciones se han detenido. Pasemos a nuestro último verso, verso 26. Leemos. Y no subas, y la palabra aquí es vei maalot. ¿Qué significa? Vei maalot significa sobre una inclinación. No subas por una inclinación, y muchas versiones asocian este término con escalones. La palabra común en hebreo para escalones es madregot, pero este es el término maalot. Maalot significa subir, y dice, no suban, dice, de esta forma ante mi altar. El altar es un lugar de sacrificio y de adoración. El sacrificio y la adoración van de la mano. Él nos está advirtiendo, y aquí está la clave, mucha gente no estará de acuerdo, pero es un hecho. Él está advirtiendo al pueblo sobre su apariencia delante de Él. ¿Oíste bien? Él dice, cuando tú subas ante mi altar, cuando subas para adorarme a mí, esa es la implicación, con el fin de presentar ofrendas. Eso es la adoración, un sacrificio, una entrega, ofrecerle regalos al Señor. Dice, cuando subas a mi altar, noten lo que dice, no subas de una manera que, ¿qué? Mira al final, lo tigalei ervatá elaf. No reveles tu desnudez junto a Él. Entonces lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando te presentes con el fin de adorar a Dios, no te expongas a ti mismo de una manera que Dios califica como inapropiada. Esto es importante por la siguiente razón. No importa cómo lo veas tú. Entiende algo. Este es un principio fundamental cuando se trata de la adoración. No importa para nada lo que tú pienses. La adoración no está basada en las imaginaciones de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias confesiones, ni de lo que nosotros creemos que compone una adoración buena y correcta, lo que nosotros pensamos que agrada a Dios. Así es como lo haría una persona insensata. No, la adoración es el resultado de oír, escuchar la revelación de Dios y sus instrucciones. Y Dios es muy serio aquí. Te puedo asegurar que lo que aprendemos del verso 22 al 26 son instrucciones fundamentales para una correcta adoración, para una adoración que conduzca a la presencia de Dios y a su bendición, a que Él se mueva para bendecir a su pueblo. Pero si no seguimos sus normas, ¿qué ocurrirá? Aquello que es profano ante Él. No profanamos a Dios, pero hacemos cosas profanas, cosas que Dios rechaza, que impiden que la bendición de Dios venga sobre una persona. Dice entonces el verso 26, no subirás por una inclinación ante mi altar. Y la clave aquí es, de una manera
que se pueda revelar tu desnudez junto a Él. La desnudez es algo que Dios considera como un aspecto que no debe ser revelado ni expuesto. Y esto sienta un principio fundamental para la modestia. La modestia, especialmente en la adoración. No debemos presentarnos de una manera que manifieste una conducta mundana. No, queremos venir de una manera que manifieste respeto, una manera que honre a Dios, de una forma que demuestre que Él es valioso para nosotros. Mas lo que veo con mucha frecuencia hoy en día es cómo la gente menosprecia ese estándar que Dios ha establecido. Somos demasiado casuales, no le damos la debida consideración ni preocupación a cómo podemos agradar a Dios con nuestro atuendo. Ciertamente la intención de Dios aquí es decirnos, no expongas tu desnudez. Y por cierto, más adelante en la Torá, esto se utilizará en cuanto a un hombre que camina de una forma que muestra la separación entre el borde de una sandalia, el tope superior de la sandalia y el final o la punta de sus vestiduras, de su túnica, que cuando él sube por esa inclinación, eso podría exponer parte de su tobillo. Para Dios, eso es inapropiado. Eso nos da una indicación de cómo deberíamos pensar, orar y buscar dirección en cuanto a cómo presentarnos ante Dios con un espíritu de adoración. Les vengo diciendo que somos demasiado casuales en lo que respecta a la adoración. Demasiado casuales cuando se trata de estudiar este libro. Con demasiada frecuencia la gente lee algo y dice, ¿qué significa esto para mí? No debemos hacer esa pregunta. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué quiso expresarle Dios a la audiencia original? Descubrir eso primero, para luego, cuando has comprendido bien ese mensaje, aplicarlo a tu vida de manera que puedas implementarlo como Dios originalmente lo quiso. Pero no, somos demasiado casuales, demasiado despreocupados en cuanto a la palabra de Dios, a la adoración a Dios, y por tal razón obstruimos las cosas más importantes que Dios quiere hacer. No, cuando leemos aquí y vemos sus estándares y aplicamos esos estándares a cómo la gente adora hoy en día, ¿saben qué puedo decir? Que Dios debe estar muy desagradado. Y cuando vemos al mundo actual y todo el caos, para el momento de la grabación de esta enseñanza estamos en el año 2020, en plena época de coronavirus. ¿Y qué está pasando? Demasiados vuelos se cancelan, demasiados eventos se suspenden. Incluso aquí en Israel. Nos dicen, no vayan a la sinagoga a orar, quédense en casa. La política del gobierno es que no deben celebrarse reuniones de más de 10 personas. Hace 2 días se permitían 100 personas reunidas. Pocos días más atrás se permitían 1000, pero las cosas han cambiado rápidamente. Y esto nos demuestra que cuando Dios está desagradado, Él puede llevar a cabo grandes consecuencias de su desagrado en el mundo así de rápido. Seamos serios con Dios. Expresemos a Dios el respeto que Él se merece y que Él exige. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.